Julian Assange, el creador de Wikileaks, se ha transformado prácticamente en un referente de la libertad de expresión. Que Ecuador lo haya aislado puede parecer incluso contradictorio, porque el presidente Correa se ha mostrado reticente por lo menos a la prensa opositora a él. Lo hemos visto en más de una oportunidad. Queremos conversar, por ejemplo, sobre este tema. Ya nos acompaña Guillermo Hosman, analista internacional. ¿Cómo está, Guillermo? ¿Qué tal? Guillermo, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Esto puede ser como una especie de referente de libertad de expresión desde el punto de vista de la discusión pública o no? Yo diría que es un caso que es necesario tenerlo en consideración para estudiarlo, pero ahí hay que ser referente y que marque un antes y un después, o sea, definitivamente no. ¿Por qué sostenemos eso? Básicamente porque Julian Assange lo que hace es utilizar fuentes que roban información de las instituciones, sean estas públicas o privadas, para poder darla a conocer a la prensa en la idea de que la gente conozca todos los procesos que han llevado a determinados actos. Llámese desde por qué un ataque de helicóptero Apache de Estados Unidos en Irak deja tantos muertos civiles, hasta por qué una empresa privada tiene datos de tal o cual cosa, o por qué el Departamento de Estado intercambia la opinión de los embajadores respecto a los gobiernos y todo eso. Y la verdad es que hay acá un tema de fondo que no está solucionado ni está zanjado. La libertad de expresión requiere una regulación para que efectivamente pueda, por un lado, acceder, a garantizar el acceso a la información; en segundo lugar, no vulnere los derechos ni de los estados ni de los individuos; y en tercer lugar, esté acorde a una normativa democrática donde se permita, por un lado, la vigencia de las minorías, se permita, por otra parte, ¿no es cierto?, el libre derecho a poder decir lo que se piensa y cómo se piensa sin ofender a nadie. Entonces hay una serie de condicionalidades en torno a eso. Tampoco hay que olvidar que Julian Assange finalmente llega a Ecuador porque, en virtud de los documentos que desclasifica, como se denomina, ¿no es cierto?, la idea de mostrar públicamente los documentos extraídos del Departamento de Estado, estaban justamente las comunicaciones entre los embajadores que había en Ecuador con el Departamento de Estado, que era la opinión del embajador respecto a la situación del país, cosa que hacen todos los embajadores por lo demás, es parte de su tarea, en términos de poder establecer, y había juicios críticos respecto al tema de Correa, pero también habían información importante que finalmente van a dar la razón para que Ecuador haya en su minuto cortado relaciones con la DEA, habiendo negado recibir la ayuda, ¿no es cierto?, de Estados Unidos para poder en la práctica ayudar a la lucha antidrogas, y finalmente termina con la declaración de persona no grata o expulsión en la práctica, en los hechos, de la embajadora de Estados Unidos en Ecuador, quedando Ecuador hasta el día de hoy en un estatus similar al que está Bolivia con Estados Unidos, es decir, solamente a nivel de encargado de negocios. Por lo tanto, diría la segunda cosa que uno debe tener clara, de que en todo esto hay una relación complicada, compleja, entre Ecuador y Estados Unidos. Yo tengo una pregunta para ti, Guillermo. ¿Cómo se condice este otorgamiento de asilo por parte del gobierno de Correa cuando sabemos que Correa no es amigo de la libertad de prensa? No permite en su país que cualquier periodista vaya y escriba una crónica en su contra, parecido a lo que ha pasado con Hugo Chávez en algún sentido. ¿No hay una contradicción? Hay una contradicción evidente, y a muchos de analistas, no solamente para quienes lo ven desde América del Sur. Esta situación ya tiene un dejo ideológico en términos de que están de acuerdo con la libertad de expresión necesariamente tienen que estar en contra de Estados Unidos. Si tú quieres estar de acuerdo con la democracia, tienes que estar de acuerdo con determinado tipo de democracia o determinado tipo de condiciones. La verdad es que la libertad de expresión es parte de los derechos democráticos y eso no tiene ideología. En consecuencia, es exigible tanto para Estados Unidos, para Ecuador, los mismos estándares en términos de acceso, en términos de permitir la libertad de expresión, en términos de poder mostrar lo que se está diciendo. Incluso los periodistas tienen la posibilidad de poder hacer uso, ¿no es cierto?, de fuentes reservadas, porque es parte de su ética profesional, es parte de su profesionalismo. Sin embargo, la fuente reservada no puede pasar por sobre la ley al punto tal de que la está violando permanentemente. Recordemos que hay casos excepcionales cuando efectivamente la ética profesional exige en la práctica, ¿no es cierto?, acceder a información, como es el caso de Watergate, que probablemente es uno de los más famosos. Recordemos las grabaciones que había dentro, ¿no es cierto?, de la administración Nixon, ahí que definitivamente, son obtenidas por este diario y finalmente ya llevan a la caída de un presidente. Pero obviamente la zona gris en la cual eso se mueve es un tema que te ha marcado básicamente por los criterios éticos con los cuales se quiere hacer. Por otro lado, no se puede dejar detrás de todo esto, que detrás de Julian Assange está el tema de que Julian Assange es considerado por Estados Unidos un terrorista y está considerado como tal en virtud de su acceso, de espionaje, como lo llama Estados Unidos, de sus secretos militares que están protegidos por secretos militares o secretos de Estado. En ese sentido, las
las dudas respecto a que Julian Assange puede efectivamente ser extraditado a Estados Unidos desde Suecia son altamente probables, o sea, y son posibles en virtud de que Suecia ya ha tenido un comportamiento de poder aprobar las extradiciones a Estados Unidos cuando se trata de delitos de esta naturaleza. ¿A pesar de la pena capital? A pesar de la pena capital. De hecho, Suecia hace 2 o 3 años atrás permitió la extradición de 2 egipcios que estaban vinculados justamente a actividades terroristas. Claro, y de hecho en la última hora hemos conocido algunas declaraciones en que se señala que Julian Assange no sería extraditado justamente por eso. Entonces ahí, claro, hay como distintas declaraciones en torno a este tema, donde ponen a Estados Unidos también como en la disyuntiva, pero Estados Unidos prácticamente no habla. No ha hablado no porque Estados Unidos está esperando que termine esta primera fase, que fue, la estrategia que sigue Estados Unidos y la Unión Europea sobre Julian Assange es bastante simple. Una vez que logran ubicar lo que se identifica, ¿no es cierto?, y que hay elementos para poder decir que Wikileaks empieza a ser una amenaza cierta para muchos estados que pueden verse mostrando todos sus secretos internos de cómo toman decisiones, o no las toman en definitiva. Definitivamente Wikileaks pasa a ser no solamente hackeado en una oportunidad, sino que todos los sistemas por los cuales Wikileaks recolectaba dinero quedan absolutamente negados, porque se asume que quien coopere con Wikileaks está haciendo parte de una asociación ilícita, como diríamos acá en Chile, que con fines terroristas. Y eso hace que las tarjetas de crédito, los PayPal, todo el sistema electrónico de transferencia, definitivamente le quiten apoyo a Wikileaks, y todas aquellas empresas que estaban interesadas en apoyar lo que estaba haciendo Julian Assange, definitivamente lo dejan aislado. Una vez que eso se logra, viene la segunda fase, que termina siendo por el lado de Suecia, que es esta acusación, porque ni siquiera Julian Assange ni siquiera tiene una acusación formal, solamente está siendo convocado para interrogarlo. Suecia en otras oportunidades ha concurrido a otros países a interrogar a personas cuando su sistema de justicia lo requiere. En esta oportunidad lo ha negado rotundamente. Inglaterra también igualmente ha facilitado las cosas cuando se trata de interrogar o extraditar justamente a una persona que está en su territorio. Pero ambos países están en la idea de que sea exactamente extraditado, solamente para ser interrogado. Y lo que ahí se piensa es que finalmente, pisando suelo sueco, digamos, Julian Assange, Estados Unidos coloca y pide la extradición ya por un delito que convoca a toda la Unión Europea en virtud de acuerdos existentes. Hablamos de Estados Unidos, 6 de noviembre, elecciones. Así empiezan ya las convención republicana ya. ¿Qué se puede esperar de esto? A ver, la Convención Republicana, y ya de verdad que las demócratas incluso pasan a ser más como parte de un show business, political business, diría yo, si quiere verla de alguna manera. ¿Por qué? Porque ya Mitt Romney, en el caso republicano, tiene asegurada su nominación como candidato presidencial. Ha escogido a Paul Ryan, ¿no es cierto?, a un vicepresidente que tiene un perfil de economista, joven, que es un poco yo diría, el estándar de la clase media estadounidense, que es muy importante del Partido Republicano. Sin embargo, este fin de semana, donde está la Convención Republicana, hay elementos que son importantes y que se van a conocer. Primero, se va a acordar la plataforma electoral con la cual el Partido Republicano va a enfrentar estas elecciones, donde no solamente se elige presidente y vicepresidente, sino que se elige un tercio de la Cámara de Representantes. En consecuencia, yo diría que hay un tema que es relevante. En segundo lugar, significa la capacidad para poder establecer cuál va a ser el programa electoral que se va a presentar. Pero lo que está detrás de todo eso es saber si acaso Mitt Romney y Paul Ryan, siendo 2 personas distintas, van a tener la capacidad de poder generar una masa de partido republicano que tenga peso electoral y que pueda en la práctica, digamos, demostrar de que el Partido Republicano ha dejado atrás su historia de divisiones, sus peleas, sus confrontaciones internas. ¿Cómo lo ves tú? Hay gente que consideró que la elección de Ryan le hacía un favor finalmente a la posibilidad de Obama de ser reelegido. Definitivamente Ryan era el menos esperado, se esperaban otros nombres. El Partido Republicano tiene problemas internos, no solamente con el Tea Party, sino respecto a cómo plantear el tema conservador. Y en ese sentido, digamos, unos temas centrales probablemente sea el Medicare, todo lo que es el seguro de salud del Estado, donde en definitiva el Partido Republicano está por la idea de entregar vales, pero no el subsidio. Es decir, cada cual administra su propio dinero. Pero eso no asegura un estándar sanitario, según el Partido Demócrata, para que mantenga o logre superar, ¿no es cierto?, los déficits que tiene Estados Unidos en esa materia. Las diferencias al interior del Partido Republicano son importantes. Por lo pronto, Sarah Palin, que es el ícono del Tea Party, no va a hablar en la convención. Sí va a hablar un cubano de Florida,
qué sé yo, que es importante, que es estadounidense por supuesto, porque el partido, los exiliados cubanos que están en Florida, son esencialmente republicanos básicamente porque son anticastristas, que no pasa lo mismo con los latinos que están en el resto de Estados Unidos, en el mismo Florida, Miami, ¿no es cierto?, que normalmente son más demócratas por tener un pensamiento más social de izquierda, si se quiere ser demócrata. En esa perspectiva hay una gran diferencia. En la práctica lo que hoy día tenemos es que la convención republicana no tiene sorpresas, y lo importante es saber cuál va a ser la plataforma, cuál va a ser la agenda electoral que se va a seguir y de qué manera esto logra realmente encantar o no a un partido republicano que ve con preocupación no solamente esta elección presidencial, sino que requiere mantener un peso específico en el Congreso. ¿Pero se podría haber un consenso con esta convención o no? Yo creo que no va a haber consenso. Yo en la práctica creo que va a haber negociación, y la negociación tiene que ver no solamente con temas políticos, sino que también con los temas económicos. Es decir, cuánto el Partido Republicano, finalmente el Partido Republicano, para que lo entiendan nuestros televidentes, está proponiendo menos Estado, más mercado, si queremos verlo en términos simples, ¿ya? Y en esa perspectiva no todo el mundo hoy día en la economía, a pesar de que Obama ha tenido un repunte muy leve en lo que es tema económico, no todo el mundo cree que se pueda salir adelante sin el Estado. Y es ahí donde probablemente el republicano tiene una brecha de credibilidad que es bastante relevante y que probablemente le cueste superar para poder generar una propuesta que sea creíble al interior del Partido Republicano, pero particularmente que sea creíble para la ciudadanía que decide la votación presidencial. Clarísimo, entonces esperar. La próxima semana vamos a estar así es, esperar. Y la subsiguiente tenemos la Convención Demócrata, claro, donde Barack Obama va a esa convención y va acompañado de su actual, vicepresidente John Biden. Ahí ya se puede sacar conclusiones ya, teniendo las dos caras. Claro, y con eso entramos ya a la última fase de la elección presidencial, con todo lo que ya se van a dar y todo lo que significa una campaña de esa naturaleza. ¿Te atreves a adelantar Gemma, ¿te atreves a adelantar alguna apuesta al menos para el 6 de noviembre? Yo creo que el 6 de noviembre hoy día la mejor opción de triunfo la tiene definitivamente Barack Obama. Primero porque está mostrando resultados, aunque mínimos, está mostrando resultados y frente a ese sector, llaman independiente, como pasa en todos los países, que decide su voto a última hora. Finalmente ese sector saca cuentas, y las cuentas en este minuto están favoreciendo a Barack Obama, salvo que pase algo muy extraordinario de aquí al 6 de noviembre, la mejor opción la sigue manteniendo Barack Obama. Muy bien, muchas gracias, Guillermo, que estés bien. Gracias a usted, que tenga buena semana.